Ya. Bienvenidas, queridos estudiantes, a la clase número 13 en este viernes 31 de julio. En la clase de hoy lo que vamos a hacer va a ser una síntesis del seminario de filosofía, porque hoy es nuestra última clase del módulo 3, así que hoy día vamos a sintetizar toda la unidad que trabajamos, ¿bien? Lo que trabajamos en el mes de junio y de julio. ¿Ya? Entonces, esta es la síntesis del módulo 3. También voy a introducir la próxima unidad y vamos a finalizar como siempre haciendo una pequeña actividad en mente. ¿Ya? Entonces, ¿qué métodos de la filosofía aprendimos durante esta unidad? Aprendimos acerca del método cartesiano, el método axiomático, el diálogo y la mayéutica. ¿Se acuerdan de la mayéutica? Sí, no, los leo en el chat. ¿Se acuerdan de la mayéutica, sí o no? Era el método que plantea Sócrates. No mucho. Ya, ok. Vamos a mirar un video entonces. ¿Lo ven? ¿Lo que les estoy compartiendo? Ya, excelente. La mayéutica es un método o una técnica que consiste en realizar preguntas a una persona hasta que ésta descubra conceptos que estaban latentes o ocultos en su mente. El cuestionario es desarrollado por un maestro que debe encargarse, con sus preguntas, de guiar a su discípulo hacia el conocimiento no conceptualizado. Por lo general, la mayéutica es atribuida a Sócrates e incluso se la nombra como método socrático. Algunos expertos, sin embargo, diferencian entre la mayéutica y el método socrático, ya que sostienen que este estaba basado en la ironía y en Este método se puede aplicar a cualquier tema o cuestión, y Descartes lo utilizó, efectivamente, para todas sus dudas. Es un método sencillo y solo tiene 4 reglas. 1. Regla de la evidencia. No va a admitir nada como verdadero a menos que sea evidente. 2. Regla del análisis. Dividir en cuantas partes mejor, para resolver más fácilmente aquello que se está estudiando. 3. Regla de la síntesis. Una vez estudiadas las partes, se hace una síntesis, una puesta en común de todo lo que hemos obtenido estudiando las diferentes partes. 4. Regla de la revisión. Al terminar la síntesis, revisar todo por si se omite algo. En síntesis, el método fenomenológico consiste en para una corriente filosófica, por Gadamer. Hegel pensaba que la evolución de las ideas se produce a través de un proceso dialéctico, es decir, un concepto se enfrenta a su opuesto y como resultado de este conflicto, se alza un tercero, la síntesis. La síntesis se encuentra más cargada de verdad que los dos anteriores opuestos.
Bien, ahora, ¿se acordaron la mayéutica, el método socrático? Bueno, acá en el video no se mencionaba ni el axiomático, pero sí se mencionaba el dialéctico, que es el de el diálogo, ¿cierto? Porque la dialéctica tiene que ver con el diálogo. Entonces está el método cartesiano, el axiomático, que tiene que ver con los principios, el diálogo, la mayéutica, que es como el método socrático, donde se funciona a base de preguntas y respuestas, donde, no sé, pues ustedes me pueden preguntar, ¿qué es la filosofía? Y yo no les voy a dar una definición, les voy a hacer una pregunta, porque ustedes dentro de su cerebrito tienen esa información latente. Exacto. Y el método cartesiano tiene que ver con las reglas. Eso lo vimos hace como la clase del 10 de julio, si no me equivoco. ¿Ya? Entonces tiene que ver con eso. ¿Ya? ¿Tienen alguna duda con respecto al método cartesiano? Ese tenía reglas, la evidencia, la síntesis. La mayoría de estos tiene que llegar como a un punto de síntesis, ¿ya? Donde se junte como toda la información recopilada, ¿ya? Porque, ¿qué es lo que busca el método de la filosofía? Es lograr conocimiento o llegar a una cierta verdad. ¿Tienen dudas con los métodos? ¿Sí? ¿No? ¿Los leo? Creo que no hay dudas. Entonces, esos fueron los métodos que revisamos en esta unidad. También uno de los elementos más importantes que aprendimos, o para ustedes también, a mí me hubiera gustado que en el colegio alguien me hubiera hecho esta linda infografía de cómo leer un texto filosófico desde distintos puntos, ¿ya? Que tiene que ver con una lectura crítica comprensiva, ¿ya? Que partía desde descomponer el texto, ¿ya? Realizar preguntas al autor, qué quiere decir, identificar el problema, identificar el interés en el tema, ¿ya? Porque el autor decide escribir acerca de esto y no acerca de otra cosa. En el número 3, investigar el contexto. Súper importante cuando estamos desarrollando o escribiendo un ensayo o un comentario. Escribir, investigar, ya. Tengo este texto, tengo el nombre del texto y el autor. Investigar un poco qué pasaba en ese tiempo, de dónde es el autor. Las realidades son completamente distintas en América Latina, en Asia y en Europa. Entonces, es fundamental investigar el contexto y el año también de lo fue. No es lo mismo un libro del 1700 y un evento del 2020 o del 2018. ¿Ya? Entonces, investigar el contexto, cuándo fue, qué sucedía, los propósitos, aceptación, críticas y respuestas. ¿Ya? Reconocer el tipo de discurso, si es un discurso moral, ético, si es lógico, si es estético, si es ideológico. ¿Ya? Y también, acá también cuando queremos hacer una lectura que sea crítica e interpretativa, ¿ya? Y ahí generamos más preguntas al texto. ¿Es actual en su pensamiento? ¿Ayuda a resolver algún problema? ¿Cómo interpreta la realidad? ¿Sirve para solucionar un problema local? Sí, no, etcétera. Entonces, esto era cómo leer un texto filosófico de manera crítica comprensiva y, más abajo, crítica e interpretativa. ¿Ya? Esos son elementos súper fundamentales y habilidades básicas para estar en un curso de filosofía. Básico. Después, en el mes de junio, esta infografía nosotros la trabajamos para escribir el comentario filosófico.
¿cierto? Que fue lo que trabajamos en el mes de junio. Porque yo les dije, vamos a ir avanzando de a poquito, ¿ya? Primero vamos a partir con algo pequeño y luego vamos a ir avanzando a medida que vayan desarrollando de mejor manera nuestras habilidades con y en la asignatura. Y este mes de julio, que de hecho hoy tienen su fecha de entrega, es escribir un ensayo filosófico con respecto a el tema de los robotizados o las inteligencias artificiales, ¿cierto? La clase del 17 de julio, yo les mandé un video de YouTube que era un documental acerca de la inteligencia artificial y como los cuestionamientos éticos que se plantean hacia eso, ¿ya? Que era producido por el canal alemán de la Deutsche Welle, ¿ya? En el ensayo que ustedes desarrollaron en este mes de julio, no tenían que plantear una tesis, ¿ya? La tesis se las planteaba yo, porque de pronto eso es uno de los puntos más difíciles, ¿ya? Empezar, exponer la tesis. ¿Qué es lo que voy a plantear? ¿Qué es lo que voy a estar a favor o en contra de esto? Entonces yo les hice como la tarea fácil y les propuse una tesis. Entonces ustedes ahí tenían que solo decidir si estaban a favor de ella o si iban a argumentar de ella, en contra de ella. En este caso, la tesis del ensayo era si los robots en algún momento se fueran a considerar humanos, ¿ya? O algo así. Entonces, acá se nos planteaba que para desarrollar un ensayo filosófico teníamos que basarnos en 4 pasos, ¿cierto? El paso 1 es prepararnos para redactar, ¿ya? Pensar cómo hacer un esquema, investigar, etc. ¿Ya? Exponer la tesis también, ¿ya? Ahí yo se las di en este mes, a empezar a desarrollar argumentos a favor o en contra acerca de esto. Entonces ustedes ahí tenían una serie de características, como en el ítem 3, si no me equivoco, del proyecto, donde tenían ideas para argumentar acerca de eso o preguntas guía. Y seguir la estructura de un ensayo, que es la introducción, plantear el contexto, la tesis brevemente, el cuerpo donde ustedes desarrollan sus argumentos a favor o en contra y finalmente la conclusión, a qué punto llegaron, ¿ya? Esto era lo fundamental para el desarrollo de esta unidad. Y antes de pasar a eso, les voy a comentar un poco de qué se trata la próxima unidad del seminario de filosofía. Ya. Un segundo. Entonces, las unidades que vamos a trabajar en agosto y en septiembre, ya que va a ser la unidad 3, es acerca de la lectura y el diálogo. ¿Ya? La lectura y el diálogo permiten investigar el devenir de un problema filosófico. ¿Ya? Les voy a compartir mi pantalla para que lo podamos revisar. Y me avisan si lo ven o no lo ven, por favor. ¿Ya? ¿Lo ven? ¿Los leo? Sí. Gracias, Paz. Ya. El propósito de la unidad es que adquieran herramientas para profundizar en un tema o pregunta a partir del ejercicio del diálogo filosófico. ¿Ya? ¿Cómo dialogar filosóficamente? ¿Cómo afecta el contexto sociocultural en el desarrollo de un problema filosófico? ¿Ya?
cómo se modifica la comprensión de un concepto filosófico a través del tiempo y cómo impactan en la sociedad las distintas comprensiones filosóficas de un concepto. ¿Ya? Entonces acá lo fundamental es cómo dialogar filosóficamente. Entonces por eso anteriormente nosotros revisamos los métodos de la filosofía, ¿ya? Entonces ustedes ya tienen una breve idea, por ejemplo, en qué consiste una dialéctica, el diálogo, el método socrático, ¿ya? O la mayéutica, que es nos plantea acerca del diálogo. Entonces ustedes ya tienen una mini base para comenzar esta tercera unidad, ¿ya? ¿Cómo dialogar filosóficamente? Podemos dialogar filosóficamente a través de preguntas y a través del diálogo, ¿ya? Que es como un método básico para empezar. Y lo otro ya es un poco más de investigación, ¿ya? Entonces, por ejemplo, acá la segunda pregunta, ¿cómo afecta el contexto sociocultural en el desarrollo de un problema filosófico? Ahí vamos a tener que investigar, ¿ya? Cada vez que en el comentario y en el ensayo, en la introducción, yo les solicito un poco de contexto, ahora vamos a tener que reflexionar, investigar acerca de las consecuencias de ese contexto, ¿ya? Porque vamos a plantearnos y vamos a investigar cómo afecta el contexto sociocultural, ¿ya? Desde la historia y el desarrollo de las ideas, ¿ya? Un problema filosófico. Otro punto que hay que desarrollar, cómo se modifica la comprensión de un concepto filosófico a través del tiempo, ¿ya? Cómo ciertos conceptos han ido evolucionando o modificándose o transformándose en otros elementos, ¿ya? Entonces ahí tenemos hasta ahora 3 puntos. ¿Cómo entendemos? No sé, pensar como el concepto de la verdad o del conocimiento de Sócrates, después tenemos, no sé, la idea del conocimiento y la verdad de los modernos, y cómo se entiende ahora la verdad y el conocimiento desde el mundo contemporáneo actual. Entonces también ahí hay una tercera habilidad. Y la cuarta, cómo impactan en la sociedad las distintas comprensiones filosóficas de un concepto, ¿ya? Entonces la idea es que como tenemos 2 meses y tenemos 1, 2, 3, 4 puntos, la idea es trabajar primero en un mes, por ejemplo en el módulo 4, trabajar con los primeros 2 elementos, ¿ya? Como dialogar filosóficamente y el contexto cultural, eso es lo que trabajaríamos en agosto. Y luego las otras 2 preguntas de cómo se modifica la comprensión de un concepto filosófico a través del tiempo y cómo impacta en la sociedad las distintas comprensiones filosóficas de un concepto en septiembre. ¿Ya? Y acá tenemos como los objetivos de aprendizaje. ¿Bien? ¿Tienen alguna duda con lo que vamos a trabajar en agosto y septiembre? ¿Sin dudas? Bien, perfecto. Entonces, ahora que ya tienen un poco claridad, yo les voy a hacer una actividad en Menti donde quiero que me respondan 2 preguntas. ¿Ya? Ingresen a www.menti.com y el código es 600807. Entonces la pregunta es, ¿qué aprendieron en esta unidad? ¿Podemos mejorar algo?
a cuestionarnos cosas. ¿Ya? Y hay otra pregunta también que dice, ¿qué proyecto o actividades quieren hacer en el próximo módulo? ¿Ya? Así que participen, porque si ustedes no participan, yo hago lo que quiero. El devenir animal, ok. Bien, así que vayan también pensando un poco en qué actividades les gustaría hacer en el próximo módulo, ¿ya? Les voy a volver a repetir y a contar de qué se va a tratar el próximo módulo por si lo olvidaron, ¿ya? Entonces, una de las ideas que tenemos que trabajar el próximo módulo, en el módulo 4, va a ser 2 puntos. Cómo dialogar filosóficamente, ¿ya? Ahí tenemos la dialéctica, el diálogo simple, el debate, el coloquio, el simposio, la mesa de expertos, etcétera, ¿ya? Con todo ese tipo de actividades o estrategias podemos utilizar cómo afecta el contexto sociocultural en el desarrollo de un problema filosófico. También eso implica investigación, ¿ya? Entonces podemos hacer un informe, una investigación acerca de una idea. Entonces yo le estoy dando como ideas para que vayan reflexionando, pensando en qué es lo que podemos hacer y qué es lo que ustedes también quieren hacer en el próximo módulo, para que lo hagan con gusto, po, no como una obligación. Acuérdense, esto también es algo que yo les planteé en marzo, ¿ya? Y también qué conceptos o cerca de qué idea les gustaría también trabajar, ¿ya? Si quieren de lógica, de estética, de política, también es algo importante que necesito saber para poder orientar y empezar a planificar el módulo desde ese concepto de la filosofía, ¿ya? Entonces también vayan pensando un poco en eso. ¿Qué concepto les gustaría trabajar y aprender o desarrollar? Bien. Ya, entonces voy leyendo las 7 participaciones. Aprender a redactar, cómo hacer una tesis, cuestionar y preguntarnos, cuestionar las cosas, argumentar mi opinión, a redactar filosóficamente, a cuestionarnos cosas, a reflexionar, cuestionarnos, preguntarnos cosas. Bien, excelente. Creo que hay 15 y tengo 7 participantes. No, 14. Bueno, tengo la mitad de la participación en el curso. ¿Ya? Ahora voy a dar paso a la siguiente pregunta para que me empiecen a plantear qué proyecto o actividades quieren hacer en el próximo módulo. ¿Ya? Ya les planteé un poco de qué es lo que vamos a trabajar, que tiene que ser acerca del diálogo e investigación del contexto de ciertas ideas. ¿Ya? Entonces, una de las cosas que idealmente quiero que me respondan ahora es que, ¿qué tipo de ideas quieren trabajar en este mes? Ya, por ejemplo, en el mes de junio trabajamos con la idea de la inteligencia artificial. ¿Qué tópico les interesaría trabajar en el mes de agosto? ¿Y qué tipo de proyecto o actividad quieren entregar? ¿Ya? Porque ya hicimos un comentario, hicimos un ensayo. Entonces, ¿quieren que sigamos con las actividades escritas o quieren otro tipo de actividad? Otro tipo de trabajo, como un debate, un conversatorio, un panel de expertos, o más en pareja, una exposición acerca de algo. Ok. Ensayos sobre temas debatibles. Bien. Acuérdense, ingresen a www.menti.com con el código 600807. Ya. ¿Y qué es como un tema debatible? ¿Ya? ¿Sobre qué tema les gustaría trabajar? ¿Ya? Por ejemplo, la inteligencia artificial es definitivamente un tema debatible. O sea, ayer a mí me llamaron por teléfono
y era un asistente, no era una persona, era una máquina. Sobre la filosofía política, investiguemos sobre la relación entre la religión y la política, por favor, se lo ruego. Hacer un ensayo de la salud. Okay. Ensayos en pareja para presentarlos y debatirlos. Ok. Bien. Del estallido social o del golpe de política en general. También aborto, feminismo, etcétera, y debates. Ya, ahí tengo 6 participantes. Ya tenemos distintos tópicos, pero creo que todos van como quieren algo escrito. ¿Ya? Creo que todos quieren continuar con trabajo escrito. De todo, menos de política, por favor. ¿Ya? Seguir con los ensayos sobre temas actuales. Bien. Bien. Pero acuérdense, chiquillos, igual hay uno de los elementos que tenemos que desarrollar en el próximo módulo es el diálogo. ¿Cómo dialogar filosóficamente? ¿Ya? ¿Cómo dialogar filosóficamente? Eso es un punto súper importante. ¿Qué más tengo aquí? Realizar de manera individual. Sí, chiquillos, eso es... yo les doy la opción de que trabajen en pareja, pero siempre también puede ser individual. Ya saben eso, nunca en un trabajo en grupo y menos en estas condiciones. No puedo obligar a nadie a trabajar en pareja o en grupo. Puedo dar la opción de que sea, no sé, pues máximo 3, pero no necesariamente tienen que ser 3, pueden ser 1, 2 o 3. ¿Ya? Sí. Bien, bien. Excelente acerca de sus ideas. Lo voy a considerar, voy a pensar, voy a planificar y les voy a presentar alguna propuesta en la primera clase que tengamos. ¿Les parece bien? Entonces ustedes me dicen sí, profe, no, bla, etc. Bien. ¿Parece una buena idea? Los leo en el chat. No más exposiciones, por favor. Pero si no he hecho ninguna exposición. O ya tienen planificadas exposiciones con otras asignaturas. Ah, perfecto. Ah, ya. Ya. Bueno, igual tampoco mi idea nunca fue hacer como una exposición. Fue como un diálogo, una especie como de, no sé, mini debate o algo así. ¿Ya? Que eso no es necesariamente una exposición. Bien, ¿alguien más que quiera participar? Creo que hay 15 conectados y hay 9 participaciones. A ver si alguien más. 7, ¿ya? Porque de todo lo que aprendieron hay que seguir mejorando esto, ¿ya? A redactar filosóficamente, a argumentar sus opiniones de manera correcta. Son habilidades que tenemos que seguir desarrollando y mejorando, ¿ya? A reflexionar y a cuestionar, ¿bien? Aprender a redactar, muy bien. Entonces esas son habilidades que, claro, ahora estamos como en la base y hay que ponerles así como en un nivel pro, ¿ya? Entonces hay que seguir trabajando en eso, ¿ya? Entonces, esto lo voy a tener súper en consideración y voy a pensar y plantear alguna idea de proyecto, porque no necesariamente, por ejemplo, aquí, ahora sí, como súper rápido, a mí lo que se me ocurre pasar en agosto, perdón, es como un ensayo donde ustedes, o un trabajo escrito donde planteen como una especie de diálogo y que cada uno elija su tópico e investigue acerca del contexto de eso, porque aquí veo temas
debatible, ya, y cada uno podría elegir su tema, o sobre salud. Entonces ahí podrían elegir sus cosas. Por ejemplo, el que me pide por favor sobre la religión, entre la religión y la política, también, pues si quiere escribir acerca de eso, puede hacerlo. Entonces se me ocurre como que elegir una serie de tópicos, yo planteo una serie, como lo hicimos como en el comentario del texto, donde yo les planteé pues, varios textos y ustedes eligieron. Entonces podemos hacer eso también, ¿ya? Eso es como lo que se me ocurre ahora de manera rápida para poder trabajar en el próximo módulo. No sé si les parece bien esa idea. Los leo, los escucho. Creo que es una buena idea. Hacer como un trabajo escrito, un proyecto escrito, donde ustedes pueden elegir el tema y puedan investigar también respecto a eso. Entonces yo voy a considerar ahora sus puntos. Voy a hacer como una recopilación de textos y después ustedes pueden elegir en base a qué texto quieren trabajar. ¿Les parece bien? Sí, no, bacán. Eso, pues chiquillos, eso era eh, toda la clase de hoy. Eso era todo. Bien, así que muchas gracias por participar y voy a dejar de grabar ahora.